El laboratorio de la empresa farmacéutica Nexus Pharma estaba situado en la parte norte de Nueva Iberia, lejos del bullicioso centro. El edificio de cristal y hormigón reflejaba el sol de la mañana mientras Helena Thornton cruzaba el espacioso vestíbulo, saludando con la cabeza a caras conocidas. En la cuarta planta, en el departamento de investigación, le esperaba su propio despacho, un espacio pequeño pero acogedor con vistas al parque de la ciudad. Helena colgó cuidadosamente su abrigo en el perchero y encendió el ordenador. Su mesa estaba llena de papeles con los resultados de las últimas investigaciones sobre un fármaco para enfermedades autoinmunes, un proyecto al que había dedicado los últimos 3 años. En un rincón había una fotografía. Ella y Tobías frente al mar durante unas vacaciones en Cape Cod 5 años atrás. Ambos sonreían con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. Helena, tenemos problemas con las muestras del lote 3. La voz de Kendra Wise, la técnico de laboratorio, la sacó de su ensoñación. Los datos no coinciden con los resultados anteriores. Le echaré un vistazo. Helena apartó la vista de la fotografía y se concentró en su trabajo. El día pasó volando entre análisis, reuniones e interminables correos electrónicos. A Helena le encantaba su trabajo. Sus investigaciones podían cambiar la vida de miles de pacientes. A sus 38 años, ya tenía fama de ser una de las mayores expertas en su campo, y su nombre aparecía en prestigiosas revistas científicas. El reloj marcaba casi las 7 de la tarde cuando por fin recogió sus cosas. Tobías tenía que volver tarde. La inauguración de un nuevo restaurante en el barrio de West End requería su presencia. Últimamente sus agendas rara vez coincidían. Él estaba desarrollando una cadena de restaurantes Amber con el nombre de su whisky favorito. Ella estaba inmersa en la investigación, cada uno en su propio mundo de éxito. Su casa estaba en las afueras de Nueva Iberia, en un barrio tranquilo con parcelas cuidadas y árboles altos. Hacía 8 años que habían comprado un edificio de 2 plantas de estilo colonial, espacioso, con terraza y patio trasero, donde Helena a veces pasaba el tiempo con un libro en la mano. Aparcó en la entrada y vio que las luces de la casa estaban encendidas. «Qué raro», pensó Helena. Tobías dijo que no volvería hasta las 11. Oyó su voz en el pasillo. Estaba al teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta. «Sí, lo discutiremos mañana». «No, no lo sabe». Su voz sonaba inusualmente suave. «Yo también le echo de menos». Helena se quedó inmóvil con las llaves en la mano. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero algo en su tono la hizo detenerse. «Esta noche no puedo, Laurel», continuó Tobías. «Tengo mucho que hacer con el nuevo restaurante». Laurel. El nombre sonó como una bofetada. Helena entró en silencio en la cocina, intentando no delatar su presencia. El corazón le latía con fuerza y la mente le daba vueltas. ¿Podría tratarse de una conversación de negocios? Pero esa voz, conocía esa voz. Tobías solo le había hablado así en los primeros años de su matrimonio. Salió del estudio unos minutos más tarde, con una expresión de sorpresa en el rostro al ver a su esposa. «Helena, no te he oído entrar». Se inclinó para besarle la mejilla. Olía a colonia cara, no a la que ella le había regalado por Navidad. «Pensé que llegarías tarde al restaurante». Su voz sonaba firme, aunque todo su interior se agitaba. «Salí temprano. La reunión se aplazó». Abrió la nevera. «¿Quieres algo para cenar?» «¿Quién es Laurel?» La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Tobías se quedó inmóvil, sujetando la puerta de la nevera. Algo parecido al pánico cruzó su rostro por un momento, pero se controló rápidamente. «¿Laurel?» «Ah, es el nuevo proveedor de vino para los restaurantes, de California. ¿Por qué lo preguntas?» «Te oí hablar». Helena lo miró directamente. «Dijiste que me echabas de menos». «Lo has entendido mal». Se rió, pero la risa sonó falsa. Hablaba de la cosecha que ella ofrecía,
una cosecha rara que probé el año pasado. Es difícil encontrarlas hoy en día. Elena quería creerle. 13 años de matrimonio no son ninguna broma. Habían pasado por muchas cosas juntos. La muerte del padre de ella, las dificultades financieras al comienzo de su negocio, un aborto espontáneo al tercer mes hacía 6 años. ¿Se había exagerado todo? Por supuesto, asintió, decidiendo no continuar la conversación. Estoy cansada, voy a darme una ducha. Arriba, en su dormitorio, Elena se cambiaba de ropa mecánicamente, mientras sus pensamientos giraban en torno a la conversación que había oído. Algo andaba mal, podía sentirlo con todo su ser. Tobías se había vuelto distante en los últimos 6 meses. Llegaba a casa más tarde, llamaba menos a mediodía, no se fijaba en las pequeñas cosas en las que solía fijarse. Abrió el cajón de los calcetines para coger un par que iba a lavar y vio el teléfono escondido en su interior. Era extraño, siempre llevaba consigo su teléfono principal. Obedeciendo a su instinto, Elena cogió el aparato. Era un modelo barato, no como los caros smartphones que solía utilizar Tobías. El teléfono estaba protegido por contraseña. Volvió a dejarlo en el suelo, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. El segundo teléfono, conversaciones extrañas, el nombre de una mujer de la que nunca había oído hablar. En el cuarto de baño, Elena abrió la ducha y dejó que el agua caliente corriera por su cuerpo, eliminando el estrés del día. No quería creer en las trampas, pero todos los indicios estaban ahí. Tal vez debería comprobarlo. El teléfono estaba seguro, pero tal vez hubiera otras pruebas. Durante los 3 días siguientes, Elena observó a su marido, fijándose en detalles a los que antes no había prestado atención. Las frecuentes llamadas que contestaba cuando salía de la habitación, los repentinos retrasos en el trabajo, los viajes de negocios de los que se enteraba en el último momento. El viernes, cuando Tobías se fue a una cena de negocios, Elena decidió revisar su despacho. Nunca antes había revisado sus cosas, por respeto al espacio personal, pero ahora necesitaba saber la verdad. El despacho de Tobías era su fortaleza, una habitación espaciosa con un sillón de cuero y un enorme escritorio de caoba. Las paredes estaban decoradas con fotos de la apertura de cada uno de sus restaurantes, diplomas y premios. Elena no sabía exactamente lo que buscaba, pero empezó por los cajones del escritorio. Papeles, recibos, cuadernos, nada fuera de lo común. Abrió el portátil, pero también estaba protegido por contraseña. Cuando estaba a punto de marcharse, vio un sobre que asomaba bajo una pila de revistas. Un sobre blanco sin nada escrito. Dentro había correos electrónicos impresos. Las primeras líneas le estrujaron el corazón. Mi queridísimo Toby, estos días sin ti parecen una eternidad. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Las cartas eran de Laurel Eddington y estaban fechadas en los últimos 8 meses. Con manos temblorosas, Helena miró la correspondencia. Menciones de reuniones en hoteles, planes de vacaciones juntos, detalles íntimos que dejaban poco lugar a dudas. 8 meses, casi un año de sus 13 años de matrimonio había sido una mentira. ¿Y si no fueron solo esos 8 meses? ¿Y si había habido otras mujeres antes? Elena devolvió las cartas a su sitio y salió lentamente del estudio. Quería gritar, romper los platos, llamar a la tal Laurel y decirle todo lo que pensaba. Pero en lugar de eso, se quedó sentada en el salón, en total oscuridad, mirando fijamente a la nada. Cuando Tobías llegó a casa hacia medianoche, ella seguía allí sentada sin encender la luz. ¿Elena? Pulsó el interruptor de la luz y miró sorprendido la figura inmóvil de su mujer. ¿Por qué estás sentada a oscuras? ¿Quién es Laurel Eddington? Su voz sonaba tranquila pero firme. Tobías se quedó inmóvil en la puerta. Su rostro, normalmente expresivo y vivaz, se convirtió de pronto en una máscara. ¿Qué? Laurel Eddington, repitió Helena.
La mujer con la que has estado saliendo los últimos 8 meses. La mujer a la que has estado escribiendo cartas de amor. La que te llama Toby, aunque siempre odiaste ese apodo cuando yo te llamaba así. ¿Has estado registrando mis cosas? Su voz se volvió áspera. Así que es verdad. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ni siquiera lo niegas. Elena, es difícil de explicar. Tobías entró en la habitación y se sentó frente a ella. No es lo que tú crees. ¿Qué se supone que debo pensar? Que te estás acostando con otra mujer, planeando unas vacaciones con ella, discutiendo cómo ocultármelo. Estamos distanciados, le costaba encontrar las palabras. Siempre estás en el trabajo, yo estoy ocupada con los restaurantes, vivimos como vecinos. ¿Y eso es una excusa para engañarte? Elena sintió que la ira se acumulaba en su interior. 13 años, Tobías. 13 años juntos. ¿Y pensaste que era más fácil encontrar a alguien al lado que hablar conmigo de tus problemas? Intenté hablar. Alzó la voz. Pero siempre estás demasiado ocupado con tu medicación y tus investigaciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? ¿O que hicimos el amor? Elena permaneció en silencio. Había algo de verdad en lo que él decía. Ella se sumergía en su trabajo, sobre todo después del aborto. La ciencia se había convertido en un escape, una forma de evitar pensar en el dolor personal. Pero, ¿justificaba eso la traición? Si no estabas contenta con algo, deberías haberlo dicho. Divorciarse, para el caso, en lugar de vivir una doble vida. No quería perderte, se frotó la cara con las manos. Estoy confundido, Elena. No querías perderme, pero te estabas liando con otra, sonrió con amargura. Qué oportuno. ¿Cuántos laureles más ha habido en nuestro matrimonio? Ninguno. Tobías dio un respingo. Es la primera vez, lo juro. Elena se quedó mirando al hombre con el que había pasado 13 años de su vida. Alto, con canas claras en las sienes, siempre impecablemente vestido. Le encantaban sus manos, su risa, su pasión por la buena cocina. Le encantaba cómo la tocaba por las mañanas, cuando aún no se había despertado del todo. ¿Nada de esto era real? Quiero el divorcio. Las palabras salieron solas, pero al pronunciarlas, Elena se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Elena, no tomemos decisiones precipitadas. Tobías intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Podemos arreglar esto. Terminaré mi relación con Laurel. Iremos a un consejero matrimonial. No, dijo ella negando con la cabeza. No se trata solo de engaño, se trata de confianza. ¿Cómo puedo confiar en un hombre que me mintió a la cara durante meses? ¿Que habló de mí con otra mujer? Nunca dije nada malo de ti, le tembló la voz. Pero sí hablaste de mí, se levantó Elena. No sé si volveré a confiar en ti. Se dirigió a las escaleras, sintiéndose extrañamente devastada. Había dolor y rabia, por supuesto, pero más fuerte que nada era la sensación de liberación. Como si hubiera estado llevando una pesada carga durante mucho tiempo y por fin pudiera soltarla. Dormiré en la habitación de invitados, dijo Elena sin volverse. Mañana discutiremos cómo proceder. Subió las escaleras, recogió las cosas necesarias y se dirigió al dormitorio de invitados. Cerrando la puerta, Elena se hundió en la cama y finalmente dejó fluir las lágrimas. No lloró tanto por la traición, sino por el fin de toda una época de su vida. 13 años, casi un tercio de su vida, y todo había terminado con unas cartas de un desconocido. En algún lugar de su interior se le ocurrió la idea de que tal vez su matrimonio se había convertido hacía tiempo en un hábito más que en una fuente de felicidad. Y quizás su final no fuera tan trágico como parecía al principio. Tal vez fuera el comienzo de algo nuevo. Elena se despertó en el dormitorio de invitados con el sonido de pasos en el pasillo. Durante los primeros segundos no pudo entender por qué no estaba en su propia cama. Y luego, la conversación que había tenido con Tobías la noche anterior pesó mucho en su mente. Miró el reloj.
Las 6 de la mañana. Demasiado temprano para una mañana de sábado normal, pero demasiado tarde para volver a dormir. Se puso la bata y salió al pasillo. Tobías estaba en la puerta del dormitorio que compartían, vestido con un traje de negocios. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó Elena cruzando los brazos sobre el pecho. Tobías se sobresaltó, claramente sin esperar verla. Tengo una reunión con los proveedores. Evitó una mirada directa. Restaurante nuevo, mucho que hacer. ¿El sábado a las 6 de la mañana? Sí, volaron desde Europa, diferencia horaria. Se ajustó la corbata con un movimiento nervioso. Volveré para comer, podemos hablar. Tómate tu tiempo, respondió Elena con frialdad. No voy a ninguna parte. Cuando sonó el portazo, bajó a la cocina y se preparó una taza de café bien cargado. Tenía la cabeza despejada a pesar de la noche en vela. Había tomado una decisión. Su matrimonio había terminado. Solo quedaban las formalidades. Le dolería, sería difícil, pero podría soportarlo. Sin embargo, había algo en el comportamiento de Tobías que la inquietaba. Reunirse con los proveedores tan temprano y esa mirada nerviosa, como si ocultara algo. Por supuesto, después de la revelación de su aventura con Laurel, cualquier nerviosismo era comprensible, pero su instinto le decía a Elena que era algo más que eso. Terminó su café, subió las escaleras y entró en el estudio de su marido. Ayer había encontrado las cartas de amor, pero no había buscado más. Hoy estaba más decidida. Elena comenzó a buscar metódicamente en los cajones del escritorio, en los armarios, en los estantes. No sabía exactamente lo que buscaba, pero sentía que tenía que llegar al fondo del asunto. En el último cajón de su escritorio, bajo una pila de revistas, encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Dentro había extractos bancarios, no de la cuenta conjunta, sino de la cuenta personal de Tobías, que Elena ni siquiera sabía que existía. Echó un vistazo rápido a las cifras y frunció el ceño. Enormes sumas iban a parar a algún sitio con regularidad, pero la finalidad de los pagos estaba vagamente indicada: servicios de consultoría, inversiones, desarrollo empresarial. En el fondo del cajón había un sobre con dinero en efectivo, unos $5,000 en billetes pequeños. Elena nunca había visto a su marido guardar tales sumas de dinero en casa. ¿Por qué? Siguió buscando y encontró otra carpeta escondida detrás de los libros de la estantería. Contenía notificaciones de Hacienda sobre impuestos impagados de los últimos 3 años. Las cantidades eran escandalosas, cientos de miles de dólares. «Tobías, ¿qué has hecho?», susurró Elena, revisando los documentos con manos temblorosas. En la carpeta había otro sobre con el logotipo del bufete de abogados Brooks y Asociados. Dentro había una carta fechada el mes pasado. «Estimado señor Thornton, en respuesta a su consulta sobre las posibles consecuencias legales del impago a Hacienda, debo informarle de que la situación es extremadamente grave. El importe de $732,000 más, las sanciones acumuladas podrían dar lugar al embargo de bienes, incluidos inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. El procesamiento penal por fraude fiscal también es una posibilidad». Elena se desplomó en su silla, intentando comprender lo que había leído. Tobías no solo la engañaba, sino que estaba endeudado y parecía eludir deliberadamente el pago de impuestos. ¿Cómo podía habérselo ocultado todos estos años? Siguió buscando y encontró varios avisos más de acreedores exigiendo el pago y amenazando con emprender acciones legales. Algunas de las cartas eran de empresas de las que nunca había oído hablar, otras de bancos en los que no tenían cuentas. En uno de los cajones, Elena encontró una carpeta con la documentación de sus bienes comunes: casa, coches, cuenta de inversiones. Todo estaba a nombre de ambos, lo que significaba que ella era igualmente responsable de todas las obligaciones financieras de su marido. De repente, el comportamiento de Tobías en los últimos meses cobró sentido.
nerviosismo, ausencias frecuentes, llamadas misteriosas. No solo se veía con otra mujer, sino que intentaba ocultar el desastre financiero en el que se había metido. Elena decidió comprobar sus cuentas conjuntas. Abrió la caja fuerte donde guardaban los documentos importantes y sacó una carpeta con los extractos bancarios. Lo que vio le produjo un doloroso nudo en el corazón. La cuenta que recibía su sueldo y en la que tenían los ahorros comunes estaba prácticamente vacía. Hasta hacía 3 meses había unos $200,000, dinero que habían ahorrado durante años. Ahora solo quedaban unos pocos miles. Comprobó el historial de transacciones. En los últimos meses habían retirado grandes cantidades de dinero, siempre con la firma de Tobías. La última retirada había sido hacía 2 días, $50,000. Nos ha vaciado la cuenta, susurró Helena, sintiendo que la rabia se mezclaba con el pánico. Se apresuró a coger el teléfono y marcó el número de su asesor financiero, Richard Payne. A pesar de ser su día libre, contestó tras unos pitidos. «¿Helena? ¿Qué ocurre?» La voz de Richard sonaba preocupada. «Richard, necesito tu ayuda». Intentó hablar con calma. «Acabo de descubrir que casi todo el dinero de nuestra cuenta conjunta ha desaparecido. Tobías lo había estado retirando durante los últimos meses, y yo ni siquiera lo sabía». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Helena creía que lo sabías», dijo por fin Richard. «Tobías me ha dicho que has decidido invertir el dinero en ampliar el negocio». «¿Cómo?» No me ha dicho nada». Helena sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. «Richard, ¿qué está pasando con nuestras finanzas? ¿Sabes algo de las deudas de Tobías?» Una pausa de nuevo, luego un suspiro pesado. «He intentado insinuártelo varias veces, pero Tobías me aseguró que te mantenía al corriente». La voz del consejero sonaba culpable. «Sus restaurantes llevan más de 1 año en pérdidas. Pidió préstamos para cubrir sus deudas y luego nuevos préstamos para pagar los intereses de los anteriores. La clásica espiral de deudas». «¿Y los impuestos?» «Encontré avisos de Hacienda». «Es aún más grave». Richard bajó la voz. «Le advertí de que no jugara con Hacienda, pero no me hizo caso. Dijo que estaba a punto de hacer un gran trato que lo solucionaría todo». «¿Qué tipo de trato?» Nunca dio detalles. «Helena, tu situación es crítica. Si Hacienda embarga tus bienes, podrías perderlo todo». «Pero, ¿cómo pueden embargar mis bienes por sus deudas?», objetó ella. «Todo lo que está a nombre de ambos corre peligro. Y eso, que yo recuerde, es prácticamente todo lo que tienes», replicó Richard sombríamente. «Lo siento, Helena, debería haber insistido en hablar contigo directamente». Tras la llamada, Helena regresó al despacho y continuó su búsqueda. En el cajón de los archivos encontró una carpeta con la etiqueta Restaurante Amber, sucursal Oeste. Dentro había papeles relacionados con el último restaurante de Tobías, el mismo al que iba a asistir a la inauguración la noche del descubrimiento de su traición. Mirando los papeles, Helena descubrió algo extraño. Según el contrato de arrendamiento del local, la mensualidad era de $20,000, el doble del precio de mercado de la zona. El arrendador era Western Investments, una empresa de la que Helena nunca había oído hablar. Encendió el ordenador y buscó la empresa en Internet. Western Investments resultó estar registrada hacía solo 6 meses, con un capital social mínimo. Entre los fundadores había un tal Robert Eddington. Eddington, el nombre de la amante de Tobías. «Está pagando un alquiler inflado a una empresa relacionada con la amante», murmuró Helena. «¿Está blanqueando dinero o simplemente sacando activos?». Siguió buscando y encontró otras tramas similares. Servicios de consultoría sobrevalorados de empresas fantasma, compras de comestibles a través de intermediarios con enormes comisiones, equipamiento de restaurantes que costaba muchas veces más que el precio de mercado. El panorama era cada vez más claro. Tobías no solo estaba sumido en deudas, sino que estaba sacando dinero del negocio deliberadamente, quizá
preparándose para la quiebra, y su relación con Laurel parecía ser no solo una aventura, sino parte de un fraude financiero. Al mediodía, cuando Elena oyó el ruido de un coche que se detenía, ya tenía una idea de la magnitud del problema. Rápidamente reunió todos los documentos que pudo encontrar, hizo copias de los más importantes y los guardó en su bolsa de trabajo. Devolvió los originales a su sitio, intentando dejar todo como estaba. Tobías entró en la casa con una sonrisa tensa. «¿Elena? ¿Estás aquí?» Se dirigió al salón, donde ella estaba sentada con un libro, fingiendo leer. «He traído la comida. Pensé que teníamos que hablar». «Sí, tenemos que hablar». Dejó el libro a un lado y lo miró a los ojos. «No solo sobre Laurel». Tobías se puso tenso. «¿Qué quieres decir?» «Sé lo de las deudas, Tobías», dijo Elena con calma. «Lo de los impuestos que no has pagado, de los préstamos que has acumulado, de que nuestra cuenta común está casi vacía». El rostro de su marido palideció. «Has estado revisando mis papeles». No era una pregunta, era una afirmación. «Sí, y me alegro de haberlo hecho», cruzó los brazos sobre el pecho. «Si no, nunca habría sabido que nos habías llevado a la ruina económica. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» Tobías se hundió en la silla frente a ella, envejeciendo de repente 10 años. Los problemas empezaron hace unos 3 años. Se pasó una mano por el pelo. El primer restaurante, en la zona oeste de la ciudad, resultó no ser rentable. Pensé que podría compensarlo abriendo otro, pero me hundí aún más. Luego tuviste problemas con los proveedores, multas. Así que decidiste no pagar impuestos, terminó Elena por él. Y entonces empezaste a sacar dinero a través de empresas ficticias. Western Investments es la empresa del pariente de Laurel, ¿verdad? Tobías levantó la cabeza, con un destello de miedo en los ojos. ¿Dónde? No importa, lo interrumpió Elena. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber encontrado juntos una salida, ponernos en contacto con expertos en quiebras, negociar un plan de pagos a plazos con Hacienda. Tenía miedo de decepcionarte, le temblaba la voz. Siempre estabas tan orgulloso de mi negocio. Decías que era bueno, no quería que me vieras fracasar. ¿Y en lugar de eso decidiste arrastrarnos a los dos a una trama criminal? Elena estaba indignada. Tobías, esto no es solo quiebra, es fraude. ¿Te das cuenta de que podrías acabar en la cárcel? He intentado arreglarlo. Golpeó con el puño en el brazo de la silla. Hay inversores interesados en comprar toda la cadena. Si el trato sale adelante, podré saldar todas mis deudas. Llevas diciendo eso más de un año, según las cartas de Richard, dijo Elena con cansancio. Pero nada cambia, solo empeora. ¿Y qué, esta Laurel, forma parte de tu plan de rescate? Tobías bajó la mirada. Laurel trabaja para una empresa de inversiones. Me ha estado ayudando a encontrar posibles compradores para el negocio. Estuvimos cerca, pero empezó como una asociación empresarial. ¿Y por esa asociación empresarial pagas el triple de alquiler a su empresa familiar? Elena negó con la cabeza. No vuelvas a mentirme, Tobías. No soy idiota. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Al otro lado de la ventana se oía el ruido del cortacésped de un vecino y el ladrido de un perro a lo lejos. Una tarde de sábado cualquiera que cambió la vida de Elena para siempre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Tobías. «Divorciarme, como dije ayer», respondió Elena con firmeza. «Pero ahora tengo aún más razones para hacerlo. No voy a hundirme contigo, Tobías. Y no voy a convertirme en cómplice de fraude fiscal. No lo entiendes». Su voz se endureció. «Si nos divorciamos ahora, seguirás siendo responsable de todas las deudas acumuladas durante el matrimonio. La casa, los coches, todo está registrado a nombre de los dos. Hacienda no tendrá en cuenta el hecho de que estamos divorciados y descubre que se retiraron bienes durante el matrimonio». Elena sabía que tenía razón. Según la ley estatal,
Ella era responsable de los bienes adquiridos conjuntamente y de las deudas contraídas durante el matrimonio. Aunque pudiera demostrar que desconocía las maquinaciones de su marido, el proceso sería largo y complicado, sin garantías de éxito. Tengo que pensármelo, dice levantándose, y hablar con un abogado, con el mío, no con el que tú contrataste. Elena, espera. Tobías se levantó e intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Todavía te quiero. Podemos intentar arreglar las cosas juntos. ¿Amor? Sonrió ella con amargura. Si me quisieras, no me habrías mentido durante años. No me habrías engañado con otra mujer. No habrías puesto en peligro todo lo que teníamos. Con esas palabras, Elena salió de la habitación, dejando a Tobías de pie en medio del salón. Necesitaba estar sola y pensar en sus próximos pasos. La situación era mucho más complicada de lo que había previsto en un principio. Ya no era solo una cuestión de infidelidad y desamor, ahora se trataba de su futuro financiero, posibles ramificaciones legales e incluso el riesgo de un proceso penal. Se dirigió al dormitorio de invitados, abrió el portátil y empezó a buscar información sobre divorcios en los que uno de los cónyuges hubiera cometido fraude financiero. Tenía que tomar una decisión muy importante y quería estar bien informada. Los 15 días siguientes pasaron volando para Elena. Tomó una habitación en un pequeño hotel de las afueras de Nueva Iberia, llevándose solo lo imprescindible de casa: ropa, efectos personales y, por supuesto, copias de todos los documentos encontrados en el despacho de Tobías. Llevaba consigo su ordenador portátil, en el que guardaba regularmente los resultados de sus búsquedas y cualquier material que encontrara relacionado con la situación financiera de su marido. Al día siguiente de descubrir las deudas de su marido, Helena se puso en contacto con una abogada de familia, Verónica Shelton, que le había recomendado una compañera de trabajo que acababa de divorciarse. Verónica resultó ser una mujer de mediana edad, con un ojo perspicaz y fama de luchadora implacable en los tribunales. Tu caso es complicado, pero no desesperado, dijo Verónica después de que Elena le expusiera la situación y le mostrara los documentos que había reunido. El principal problema son los bienes adquiridos conjuntamente y la posible responsabilidad por las deudas de su marido. Si Hacienda presenta una reclamación, usted también correrá peligro. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Elena, aferrando una taza de café frío entre las manos. Yo no participaba en sus planes, no los conocía. Tendrás que demostrarlo, dijo Verónica pensativa. Pero tengo una idea. Una inusual, pero podría funcionar. Al principio, el plan de Verónica le pareció una locura a Elena, pero cuanto más lo pensaba, más lógico le parecía. Un movimiento poco convencional que podría salvarla de la ruina financiera. Mientras tanto, Tobías no dejaba de intentar ponerse en contacto con ella. Llamaba varias veces al día, dejaba mensajes, incluso acudía al laboratorio, pero Elena evitaba los encuentros cara a cara, comunicándose con él solo a través de mensajes de texto. En ellos le rogaba un segundo intento, le prometía arreglar las cosas, le hablaba de su amor. A veces la amenazaba con que no conseguiría nada en el divorcio si se obstinaba. No eres nada sin mí, decía uno de los últimos mensajes. Todo lo que tenemos me lo he ganado. ¿Crees que puedes irte y empezar una nueva vida, sin dinero, sin casa? Entra en razón, Elena. Ella no respondió a estos exabruptos, manteniendo la calma y actuando según el plan que había elaborado con Verónica. La abogada presentó la demanda de divorcio, adjuntando un mínimo de documentos, solo los exigidos por la ley. Ninguna mención a los problemas financieros de Tobías, ninguna reclamación de propiedad. Hazle creer que no te das cuenta del alcance de los problemas, le aconsejó Verónica. Cuanto más seguro se sintiera, mejor para nosotros. La vista preliminar estaba programada para el miércoles por la mañana, a las 10, en el juzgado del condado de Nueva Iberia, un enorme edificio de ladrillo rojo en el centro de la ciudad.
Elena llegó media hora antes del comienzo para tener tiempo de ordenar sus ideas. Había elegido un austero traje azul marino y se había recogido el pelo en un moño. La imagen de una mujer seria y serena contrastaba con su tensión interior. Verónica la esperaba en la entrada de la sala de conferencias, vestida con un impecable traje negro y un fino collar de perlas en el cuello. ¿Preparada?, preguntó la abogada, estrechando la mano de Elena. Recuerda lo que hemos hablado. Nada de emociones. Sigue el plan. Elena asintió, respirando hondo. Estoy lista. Tobías ya estaba dentro, en compañía de su abogado, un hombre alto, de rasgos faciales afilados y mirada tenaz. Al ver a Helena, Tobías intentó acercarse, pero su abogado levantó la mano, diciendo algo en voz baja. El juez Leonard Miller, un hombre de unos 60 años con barba canosa y una mirada penetrante bajo sus pobladas cejas, entró en la sala y tomó asiento. Comenzó el protocolo habitual del procedimiento. Verónica se presentó ante el tribunal. Luego subió al estrado el abogado de Tobías, Jeffrey Parker, conocido por sus tácticas agresivas en los procesos de divorcio. Señoría, mi cliente, Tobías Thornton, está dispuesto a entablar un diálogo constructivo sobre la división de bienes, empezó Parker. Sin embargo, nos gustaría señalar que la mayor parte de los bienes, incluida la casa familiar y las inversiones, son fruto de las actividades empresariales del señor Thornton, y su contribución al patrimonio global de la familia supera con creces la de la señora Thornton. Helena notó que Tobías sonreía con suficiencia mientras escuchaba a su abogado. Estaba seguro de su posición, pues creía que ella se aferraría a cualquier cosa, exigiendo la mitad de los bienes o más, como solían hacer los divorciados. Señora Shelton, el juez se volvió hacia Verónica. ¿Cuál es la postura de su cliente sobre la división de bienes? Verónica se levantó y se puso en pie. Señoría, mi cliente, Helena Thornton, ha sido informada de la situación patrimonial de la familia y está dispuesta a hacer una declaración sobre la división de bienes. Con su permiso, le gustaría dirigirse al tribunal en persona. El juez Miller enarcó una ceja pero asintió. Por favor, señora Thornton, el tribunal la escucha. Helena se levantó, sintiendo las miradas de todos los presentes. Notó que Tobías se inclinaba hacia su abogado y le susurraba algo al oído. Parker frunció el ceño, pero luego su rostro adoptó una expresión indiferente. Señoría, comenzó Helena, con voz más firme de lo que esperaba. Tobías y yo llevamos 13 años casados. Ha habido muchas cosas buenas y malas durante ese tiempo. No aburriré al tribunal con los detalles de nuestra vida personal. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. En cuanto a la división de bienes, mi decisión puede parecer inusual. Renuncio a reclamar cualquier propiedad adquirida conjuntamente y transfiero todos los derechos sobre ella a Tobías Thornton. La casa, los coches, las cuentas de inversión, los artículos de lujo. Se lo dejo todo a él. Un leve susurro recorrió la habitación. Tobías se enderezó, con una expresión de sorpresa en el rostro que se transformó en otra de triunfo. ¿Está segura, señora Thornton?, preguntó el juez Miller mirándola atentamente. Se trata de bienes sustanciales. Según la ley, tienen derecho a una división equitativa de los bienes adquiridos conjuntamente. Soy plenamente consciente de ello, señoría, contestó Helena. Mi decisión es voluntaria y deliberada. Lo único que le pido es que me permita llevarme mis objetos personales sin valor material, ropa, libros, algunos recuerdos. El abogado de Tobías se levantó de su asiento. Señoría, por supuesto que no tenemos nada que objetar a la propuesta de la señora Thornton, dijo con un tono de sorpresa que no podía disimular. Pero nos gustaría asegurarnos de que no se trata de un movimiento táctico. Quizá deberíamos aplazar la cuestión de la propiedad hasta la próxima reunión para que la señora Thornton pueda volver a pensárselo. No voy a cambiar de opinión, dijo Helena con firmeza, y no veo ninguna razón para retrasar lo inevitable. El juez Miller golpeó la mesa con los dedos,
pensativo, mirando a Helena y a Tobías. Luego cogió una carpeta de documentos que había estado estudiando de antemano. El expediente contiene información financiera facilitada por ambas partes, dijo. Señor Thornton, ¿confirma que esta información es correcta? Tobías miró a su abogado, que asintió débilmente. Sí, señoría. ¿Y está de acuerdo en aceptar la totalidad de la herencia como propone la señora Thornton? Por supuesto. Tobías no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. El juez hojeó unas cuantas páginas más, frunciendo el ceño. Helena sabía que aquellos documentos contenían la información que había facilitado al juzgado a través de Verónica: extractos de cuentas, notificaciones fiscales, contratos de préstamo, tasaciones de propiedades y otros datos financieros que pintaban un cuadro completo de la desastrosa situación de Tobías. Curioso, se extendió el juez. En ese caso, creo que podemos tomar una decisión hoy mismo. Señora Shelton, por favor, prepare los documentos pertinentes para su firma. Están listos, señoría. Verónica entregó la carpeta al alguacil, que se la llevó al juez. El juez Miller echó un rápido vistazo a los documentos, asintió y los firmó. Estupendo, dijo. De conformidad con el acuerdo voluntario de las partes, todos los bienes adquiridos conjuntamente por el matrimonio Thornton pasan a ser propiedad de Tobías Thornton. Helena Thornton conserva el derecho a los objetos personales sin valor material significativo, según la lista adjunta. Tobías se reclinó en su silla, incapaz de ocultar una sonrisa de suficiencia. Lanzó una mirada triunfante a Helena, como diciendo: «Yo gano». Su abogado parecía perplejo, pero satisfecho con el resultado. ¿Tienen las partes alguna otra pregunta u objeción?, preguntó el juez, mirando alrededor de la sala. No, señoría, respondió Verónica. No tenemos nada que objetar, confirmó el abogado de Tobías. En ese caso, continuó el juez, me gustaría hacer un pequeño inciso en el acta, si me lo permite. Se quitó las gafas y miró directamente a Helena. Señora Thornton, debo admitir que en mis 23 años como juez, rara vez he conocido a alguien con el tipo de conciencia situacional y pensamiento estratégico que usted tiene. Permítame expresarle mi... Hizo una pausa para elegir sus palabras. Mi admiración profesional por su decisión. Con estas palabras, el juez Miller levantó lentamente las manos y dio varias palmadas, suaves pero claras. Tobías cambió la mirada del juez a Helena y viceversa, confuso. Su abogado se inclinó hacia él, diciéndole algo rápidamente al oído, pero se podía ver cómo la expresión del rostro de Tobías pasaba del triunfo al desconcierto y, finalmente, a la comprensión. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz alta, volviéndose hacia el juez. «¿Por qué aplaude?». El juez Miller volvió a ponerse las gafas y cruzó las manos sobre la mesa. «Señor Thornton, aplaudo la magistral jugada legal de su esposa, o mejor dicho, de la que pronto será su exmujer». «No lo entiendo». Tobías se volvió hacia su abogado, que ahora parecía preocupado. «Se lo explicaré», dijo el juez. «Según los documentos aportados, usted, señor Thornton, debe más de $700,000 al fisco, sin contar multas y sanciones. Tiene préstamos pendientes por valor de unos $500,000. Su empresa está al borde de la quiebra. Y el valor total de la propiedad que acaba de aceptar tan voluntariamente es de aproximadamente $1,200,000. Tobías palideció y cerró los puños. «Eso no es...». «No he terminado, señor Thornton», le interrumpió el juez. «La renuncia de la señora Thornton a sus bienes la exime efectivamente de responsabilidad por las deudas de ustedes. Ella sale del matrimonio libre de cargas, mientras que usted se queda solo con sus acreedores y hacienda. Un movimiento inteligente, ¿no?». Un susurro recorrió la sala. El abogado de Tobías garabateaba frenéticamente algo en su cuaderno, lanzando miradas preocupadas a su cliente. «Esto es un engaño». Tobías se levantó de un salto. «Sabía de mis dificultades económicas y lo ha utilizado».
Siéntese, señor Thornton, dijo el juez con severidad. Aquí no hay fraude. Todos los documentos fueron facilitados por usted y ha confirmado su autenticidad. La señora Thornton tiene todo el derecho a renunciar a la propiedad, sobre todo si conoce los riesgos que conlleva. Es su elección. Exijo que se anule esta decisión, Tobías insistió. Ella debe compartir la responsabilidad de las deudas. Ya basta. La voz del juez se volvió áspera. La decisión ha sido tomada y constará en acta. Si tiene motivos legales para recurrirla, podrá hacerlo a su debido tiempo. Se levanta la sesión. El juez Miller golpeó el mazo, dando por concluido el procedimiento, y se levantó para abandonar la sala. Al pasar junto a Elena, la saludó con una leve inclinación de cabeza, con algo parecido a una aprobación parpadeando en sus ojos. Tobías estaba de pie, con las manos sobre la mesa y el rostro contorsionado por la rabia. El abogado le decía algo, poniéndole una mano en el hombro, pero él no parecía oírlo. Tú, miró a Elena. Tú planeaste todo esto, desde el principio. Elena recogió sus cosas y se levantó dispuesta a marcharse. No, Tobías. Lo planeaste todo cuando pensaste que podías engañarme impunemente, mentirme y poner en peligro nuestro futuro. Solo me estaba protegiendo. No vas a conseguir nada, gritó tras ella. Nada. Eso es exactamente lo que quiero, replicó Elena con calma. Nada que tenga que ver contigo. Se dio la vuelta y salió del vestíbulo, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Verónica caminaba a su lado con una leve sonrisa en el rostro. «Has estado genial», dijo la abogada cuando estuvieron en el pasillo. «Estoy orgullosa de ti». «Gracias». Elena respiró hondo. «¿Y ahora qué?» «Ahora eres libre». Verónica se encogió de hombros. «Sin deudas, sin obligaciones con Tobías. Claro que has perdido tu casa y tus ahorros, pero dadas las circunstancias, es un pequeño precio a pagar por la libertad». Salieron del juzgado a la plaza bañada por el sol. El día era claro, sin nubes, como si la naturaleza reflejara el estado interior de Elena. No creía que el juez fuera a aplaudir de verdad, admitió, sonriendo. «El juez Miller es de la vieja escuela», replicó Verónica. «Aprecia un enfoque poco convencional y la inteligencia, y su decisión fue realmente elegante. En lugar de luchar por cada dólar y acabar endeudada, te retiraste del juego con elegancia, dejando que Tobías afrontara las consecuencias de sus propios actos». Se detuvieron ante la fuente del centro de la plaza. Elena observó el juego de los chorros de agua, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «cuando descubrí la infidelidad de Tobías, pensé que era el fin del mundo, pero ahora me doy cuenta de que era el principio de mi nueva vida». Verónica asintió. A menudo los acontecimientos más dolorosos resultan ser puntos de inflexión. La clave es no dejar que el dolor te ciegue, sino utilizarlo como combustible para seguir adelante. Elena miró hacia el juzgado, donde seguía Tobías, enfadado, confuso, dándose cuenta de que le había salido el tiro por la culata. No sintió triunfo ni deseo de venganza, solo la serena comprensión de que había tomado la decisión correcta. «Bueno», dijo, ajustándose la mochila al hombro, «es hora de seguir adelante». Para Helena Thornton, las primeras semanas tras el divorcio transcurrieron en un extraño aturdimiento. Alquiló un piso modesto cerca del laboratorio, un dormitorio, un salón, una cocina diminuta, pero lo más importante era que era su espacio, limpio de mentiras y traiciones. Cada noche, cuando volvía del trabajo, sentía una extraña sensación de libertad mezclada con una soledad a la que aún no se había acostumbrado. En el laboratorio Nexus Pharma, sus compañeros eran considerados. Algunos conocían su divorcio, pero nadie hacía preguntas, cosa que Elena agradecía. Su trabajo era su salvación. Se sumergía en su investigación con renovado vigor,
como si tratara de compensar los años en los que su vida personal la había distraído de su desarrollo profesional. Elena, ¿has visto las noticias? Kendra, su ayudante de laboratorio y probablemente la única persona con la que compartía los detalles de su divorcio, puso el periódico de la mañana sobre la mesa. En la página 3 había un artículo sobre la apertura de una investigación sobre las finanzas de la cadena de restaurantes Amber. Se mencionaba el nombre de Tobias Thornton como propietario, junto con sospechas de infracciones fiscales y posible blanqueo de dinero. «Allá vamos», dijo Elena en voz baja, pasando los ojos por encima del texto. Verónica Shelton, su abogada, le había advertido de que solo era cuestión de tiempo. Después de que el tribunal formalizara el divorcio y transfiriera todos los bienes a Tobías, Hacienda había intensificado el escrutinio de sus negocios. Una fuente anónima, Elena sospechaba que era la propia Verónica, había proporcionado a Hacienda información sobre posibles irregularidades. «¿Te encuentras bien?», preguntó Kendra con evidente preocupación. Elena dejó el papel a un lado y volvió al microscopio. «Sí, es su problema, no el mío». Pero aquella noche, sola en su nuevo piso, Elena se permitió reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. No había regodeo ni satisfacción ante la idea de que Tobías recibiera su merecido. Solo una extraña desolación, como si una parte de su vida hubiera sido cortada, dejando un vacío que aún debía ser llenado con algo. A la mañana siguiente recibió una llamada de Verónica. «¿Has visto las noticias?», preguntó la abogada sin preámbulos. «¿Sobre la investigación?». «Sí, lo vi ayer». «No solo eso, hoy Hacienda ha embargado las cuentas de Tobías. Todas, personales y de negocios. Está básicamente paralizado». Elena no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella sentía una vaga tristeza por el hombre con el que había pasado 13 años de su vida. La otra parte, la racional y práctica, comprendió que era el resultado natural de sus actos. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó. «Una investigación, posiblemente un juicio. Si encuentran pruebas de evasión fiscal deliberada, y lo harán, Tobías se enfrenta no solo a la responsabilidad financiera, sino también a la responsabilidad penal». «Nunca quise que fuera a la cárcel», dijo Elena en voz baja. «Querías protegerte, y lo hiciste», replicó Verónica con firmeza. «Todo lo demás fueron las consecuencias de sus propias decisiones. Por cierto, ¿ha intentado ponerse en contacto contigo?» «No, no desde el juicio». «Pronto volverá a intentarlo», advirtió Verónica. «Cuando se dé cuenta de la situación en la que se encuentra, querrá trasladarte parte de la responsabilidad. No aceptes reuniones, no hables con él a solas. Y graba todas las llamadas, por si acaso». Elena prometió tener cuidado y le agradeció la advertencia. Mientras colgaba el teléfono, pensó en el extraño giro que había dado su vida. Hasta hacía un mes, era una mujer casada que vivía en una casa espaciosa en un barrio de lujo, ajena a las maquinaciones financieras de su marido. Ahora alquilaba un pequeño piso, empezaba su vida de cero y su ex marido estaba al borde de la ruina económica y posiblemente personal. La predicción de Verónica se hizo realidad más rápido de lo que Elena esperaba. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, vio una figura familiar en la entrada de su casa. Tobías parecía agotado y cansado. Su camisa, siempre perfectamente planchada, estaba arrugada y tenía ojeras. «Elena», dio un paso hacia ella. «¿Qué haces aquí?». Se detuvo a una distancia prudencial. «Necesito hablar contigo». La voz de Tobías sonaba casi suplicante. «Solo 5 minutos, por favor». «Ya nos lo hemos dicho todo en el juicio». Elena agarró la bolsa con más fuerza. «No tenemos nada más que hablar». «Elena, no entiendes en qué situación me encuentro. Hacienda me ha embargado todas las cuentas. Los acreedores exigen el pago inmediato de las deudas. Ni siquiera puedo pagar al personal de los restaurantes». «Estos son tus problemas, Tobías». La voz de Elena se mantuvo firme, aunque todo en su interior se tensaba. «Tú los creaste».
Pero si eras mi mujer. Había una nota de desesperación en su voz. Vivimos juntos durante 13 años. No puedes darme la espalda y dejar que lo pierda todo. Sí, puedo, respondió Elena con firmeza. Igual que podrías haberme engañado con Laurel, igual que pudiste mentirme durante años sobre tus problemas económicos, igual que podrías poner en peligro nuestro futuro juntos con tus aventuras. Tobías dio otro paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira y la desesperación. Sabes que podría perder no solo mi dinero, sino también mi libertad, ¿verdad? Los delitos fiscales son graves. Lo sé, asintió Elena. Y por eso renuncié a mis bienes en el divorcio, para no tener que compartir esa responsabilidad contigo. Tú lo planeaste, Tobías entornó los ojos. Desde el principio. Sabías que había problemas, así que decidiste librarte abandonándome a mi suerte. Me estaba protegiendo, replicó Elena con calma. Lo que tú llamas desentenderte, yo lo llamo no dejarte arrastrar contigo. Ahora, por favor, vete. He tenido un día muy largo y quiero descansar. Te vas a arrepentir de esto, siseó Tobías, retrocediendo. No voy a rendirme sin luchar. Buena suerte. Elena pasó junto a él en dirección a la entrada. La vas a necesitar. Tras cerrar la puerta del piso, Elena se apoyó en la pared e inspiró profundamente. Le temblaban las manos y el corazón se le aceleraba. A pesar de su calma exterior, ver a Tobías había despertado emociones que había intentado reprimir. 13 años juntos no podían borrarse de su memoria como un archivo basura de un ordenador. Preparó té y llamó a Verónica para contarle lo de la reunión. Hiciste lo correcto, le dijo la abogada. No dejes que te manipule. Está desesperado, así que utilizará cualquier medio para sacarte dinero o simpatía. ¿Crees que volverá a intentarlo? Por supuesto, pero ahora estás advertida. Si vuelve a aparecer, llama a la policía. Más vale prevenir que curar. Tras su conversación con Verónica, Elena permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando las luces del atardecer de la ciudad. Su antigua casa tenía la misma ventana, con vistas al jardín donde ella y Tobías habían planeado una vez construir un cenador para las cenas de verano. Ahora esa casa probablemente pronto sería subastada para pagar deudas. Extrañamente, ese pensamiento no la hizo arrepentirse. La casa formaba parte de una vida pasada y ella ya miraba al futuro. En las semanas siguientes se sucedieron las noticias sobre el desarrollo de la investigación. Cada vez aparecían más detalles sobre las maquinaciones financieras de Tobías en el periódico local. Resultó que se había utilizado una empresa llamada Western Investments, propiedad de un pariente de Laurel, para retirar fondos del negocio de restauración. La propia Laurel, según se supo, tenía antecedentes penales por fraude financiero en el pasado, algo de lo que Tobías probablemente ni siquiera se había dado cuenta, cegado por sus sentimientos hacia ella. Elena observó el desarrollo de los acontecimientos con un extraño distanciamiento, como si se tratara de una historia de desconocidos. Su propia vida iba adquiriendo poco a poco un nuevo ritmo y significado. En el laboratorio, su proyecto de desarrollo de un fármaco para enfermedades autoinmunes mostraba resultados prometedores, y la dirección había aumentado la financiación. En vez de seguir alquilando, pagó la entrada de su propio pisito. En su tiempo libre empezó a hacer cursos de fotografía, una afición con la que soñaba desde hacía tiempo, pero que siempre había dejado para más adelante. Una noche, mientras ordenaba las cosas en su nuevo piso, Elena encontró un viejo álbum con fotos de su viaje a Europa con Tobías. Se les veía tan felices, cogidos de la mano con la Torre Eiffel como telón de fondo, compartiendo un helado en un pequeño café de Venecia. ¿Ya estaba siendo deshonesto conmigo entonces?, pensó Elena, contemplando el rostro sonriente de su marido. ¿O empezó más tarde? Cerró el álbum y lo guardó en el estante más alejado del armario. El pasado era cosa del pasado. Verónica la mantenía regularmente al corriente de la investigación.
Hacienda había encontrado pruebas de una evasión fiscal deliberada de más de $700.000. Tobías se enfrentaba no solo a la bancarrota, sino a penas de cárcel. «Hay algo más», dijo Verónica durante una de sus conversaciones. Laurel había desaparecido. En cuanto empezaron los problemas con Hacienda, se marchó de Nueva Ibiza, presumiblemente a México o más lejos, a Sudamérica. Tobías debe de tener el corazón destrozado, observó Elena con una nota de ironía. Más bien desconsolado por haberse dado cuenta de que le habían utilizado, resopló Verónica. La policía sospecha que la aventura contigo formaba parte de un plan para desviar dinero de Tobías. Laurel ya había trabajado así antes. Por alguna razón, esta noticia golpeó a Elena más fuerte de lo que esperaba. Una cosa era tener un marido que engañaba por pasión, y otra muy distinta tener un marido que era víctima de una estafadora a sangre fría. Aunque, pensándolo bien, ¿qué le importaba a ella ahora? Tobías la había traicionado de cualquier manera. Un día, al volver del trabajo, Elena vio un coche familiar aparcado delante de su casa. El caro coche deportivo de Tobías, o más bien lo que quedaba de él. Antes reluciente de cromo y pintura pulida, ahora parecía descuidado, con manchas de suciedad en los laterales y una grieta en el parabrisas. Tobías estaba sentado dentro con la cabeza apoyada en el volante. Cuando Elena pasó por delante, levantó la cabeza y saltó del coche. «Elena, espera». Su voz ya no tenía el aire de antes. Ella se detuvo, dispuesta a pedir ayuda en cualquier momento si él se ponía agresivo. «No te estoy pidiendo dinero ni ayuda», levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo digo que tenías razón, en todo». Elena permaneció en silencio, estudiando su rostro. Tobías estaba demacrado, con los ojos hundidos y mechones grises en el pelo. Con solo unos meses de diferencia, parecía 10 años mayor. «Lo he perdido todo», continuó tras una pausa. «Los restaurantes, la casa, el dinero. Hacienda me reclama 1 millón, multas incluidas. Los acreedores hacen cola por lo que queda». Laurel huyó con el dinero que le di para invertir. Sonrió con amargura. ¿Y sabes qué es lo irónico? Puede que vaya a la cárcel por delitos fiscales, pero lo que de verdad te robé fueron 13 años de tu vida, y por eso soy imperdonable. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Elena, sintiendo un extraño vacío en su interior. «Porque quiero que sepas que me doy cuenta de lo que he hecho, de cómo te defraudé, traicioné tu confianza, pisoteé nuestra vida. Y me di cuenta de lo inteligente que fue tu decisión de renunciar a tus bienes en el divorcio. Viste la trampa, y yo caí en ella». «Lo siento, Tobías», dijo Elena con sinceridad. «Pero tienes razón. No puedo perdonarte, ni ahora, ni quizá nunca». Él asintió, aceptando su respuesta. «Lo sé, solo quería que lo oyeras de mí antes de...». No terminó la frase. «¿Antes de qué?». «Antes de irme de la ciudad. Se acabó para mí aquí. Intentaré empezar de nuevo en otro lugar, a menos que acabe en la cárcel». Elena miró al hombre que una vez había amado, el hombre con el que había planeado pasar su vida, y lo único que sintió fue cansancio. Cansada del dolor, de la traición, del odio. Solo quería olvidarlo todo y seguir adelante. «Buena suerte, Tobías», dijo, y no era sarcasmo. «Espero que encuentres tu camino». Se dio la vuelta y caminó hacia la casa sin mirar atrás. El pasado quedaba atrás. 13 años de matrimonio, amor, traición y dolor. Por delante quedaba lo desconocido, a lo que se enfrentaba con una nueva confianza en sus capacidades. Al subir al piso, Elena se acercó a la ventana. El coche de Tobías seguía aparcado fuera de la casa. Estaba sentado dentro, con la cabeza apoyada en el volante y los hombros temblorosos. ¿Estaba llorando? Tal vez. Pero eso ya no le importaba, no era su dolor. Se apartó de la ventana y puso música, un viejo disco de jazz que le encantaba pero que rara vez escuchaba porque Tobías prefería los clásicos. Ahora podía escuchar lo que quisiera, cuando quisiera.
Una pequeña libertad, pero que significaba mucho para ella. Al fin y al cabo, la libertad consistía en pequeñas cosas como esas. La capacidad de elegir su música, su comida, sus horas de sueño y de vigilia. La capacidad de ser ella misma sin tener que adaptarse a las expectativas de los demás. Y Elena empezaba a darse cuenta de lo valioso que era ese don, obtenido a costa de penurias. El frío había llegado a Nueva Iberia inesperadamente pronto. A mediados de octubre, la escarcha ya era plateada en la hierba por las mañanas, y los árboles, antes frondosos y verdes, ahora estaban semidesnudos, con escasas hojas amarillas y burdeos aferradas a sus ramas en una última resistencia a lo inevitable. Helena Thornton salió del juzgado, arremangándose más el abrigo. El viento frío le agitaba el pelo, pero no tenía prisa por llamar a un taxi, prefería caminar y ordenar sus pensamientos. El caso de quiebra de la cadena de restaurantes Amber había concluido hoy. Tras meses de vistas, inspecciones y reuniones interminables, el tribunal había dictado sentencia, declarar en quiebra a Tobias Thornton y ordenarle que vendiera los activos restantes para saldar parcialmente sus deudas con los acreedores y Hacienda. Elena no tenía previsto asistir a la vista. Se había enterado por casualidad, por el periódico de la mañana, y algo, curiosidad, sentimentalismo o simplemente el deseo de poner una última nota, la había llevado a la sala del tribunal. Se sentó en la última fila, pasando desapercibida, observando el proceso con un extraño desapego. Tobías tenía un aspecto muy distinto al de la última vez que se habían visto, 6 meses atrás. En lugar de un hombre destrozado y desesperado, ante el juez había un hombre de espalda recta y mirada decidida. Admitió todos los cargos, aceptó la sentencia de quiebra y pidió clemencia en materia de responsabilidad penal por delito fiscal. Soy plenamente consciente de mi culpabilidad y estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. Sonaba firme su voz. Pero pido al tribunal que tenga en cuenta que ya he perdido todo lo que tenía: negocios, reputación, familia. El encarcelamiento no hará más ricos a los contribuyentes ni reducirá mis deudas. El juez, que no es el que se ocupó de su proceso de divorcio, escuchó atentamente y anunció que en el plazo de 1 mes se dictaría sentencia en la causa penal. Pero la vista sobre la quiebra terminó como se esperaba. Todos los bienes de Tobías, incluida la casa en la que él y Elena habían vivido durante 8 años, iban a ser puestos a la venta por el administrador de la quiebra. Elena había abandonado rápidamente la sala tras la vista, sin querer encontrarse con su ex marido. Pero ahora, paseando por las calles vacías del distrito comercial, reflexionaba sobre la extraña calma que sentía. No había regodeo ni arrepentimiento, solo una sensación de finalidad, como si por fin se hubiera pasado la última página de un largo libro. Su propia vida había cambiado a mejor con el paso de los meses. El proyecto de investigación de Nexus Pharma había sido un éxito. El nuevo fármaco había obtenido buenos resultados en los ensayos clínicos, lo que le había valido un ascenso y una sustanciosa bonificación. Elena pudo pagar la entrada de una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad. No se parecía en nada a su antiguo nido familiar, una modesta casita de una planta con un jardín diminuto, pero era su propio espacio, libre de los fantasmas del pasado. Al llegar a una pequeña cafetería de la esquina, decidió tomarse una taza de chocolate caliente antes de volver a casa. El interior era cálido y acogedor, con olor a bollería recién horneada y canela. Elena pidió una bebida y se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas. ¿Elena? Una voz familiar la hizo estremecerse. Levantó la vista. Tobías estaba frente a ella, con el abrigo colgado del brazo y una expresión de incertidumbre en el rostro. ¿Puedo sentarme?, preguntó señalando una silla vacía que había enfrente. Te vi en el juzgado, pero te fuiste tan rápido. Elena hizo una pausa y asintió.
La camarera le trajo chocolate y Tobías pidió su café. «¿Qué tal está?», preguntó cuando la camarera se alejó. «Bien», dijo Elena dando un sorbo a su taza, ocultando su emoción. «¿Y tú?». Tobías sonrió ligeramente, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Como ves, todo es previsible. En bancarrota, casi criminal. Solo falta ver si voy a la cárcel». «Lo siento», dijo Elena con sinceridad. «No lo sientas», negó con la cabeza. «Es culpa mía, toda ella». Se quedaron en silencio mientras la camarera ponía una taza de café delante de Tobías. «He oído que te va bien en el trabajo», dijo tras una pausa. «Mi abogado es amigo de un empleado de Nexus Pharma. Dice que has desarrollado un medicamento importante, un nuevo fármaco para enfermedades autoinmunes», asintió Elena. «Aún está en fase de pruebas finales, pero los resultados son alentadores. Me alegro por ti». Tomó un sorbo de café. «Siempre supe que tenías talento para la investigación». «Lo sabía, pero nunca lo dije», dijo Elena sin amargura, limitándose a constatar el hecho. Tobías bajó la mirada. «Sí, hubo muchas cosas que no dije, y dije muchas cosas que no debería haber dicho. No he sido un buen marido, Elena, y no he sido una esposa perfecta», se encogió de hombros. «Pero no se trata de eso, ¿verdad? Podríamos haber pasado por peleas, intereses diferentes, incluso períodos de enfriamiento, pero no las mentiras, no la traición». ¿Sabes qué es lo más irónico? Tobías sonrió amargamente. Laurel nunca recibió todo el dinero que esperaba. La mayor parte fue a parar a otros acreedores, y ella se quedó sin nada. Ahora está en Brasil, intentando llevar a cabo el mismo plan con algún empresario local. Al menos eso dice la policía. «¿Y no te da pena?», preguntó Elena con leve curiosidad. «¿Lástima?», vaciló. «No, supongo que no. Nos merecemos el uno al otro. Dos personas dispuestas a utilizar a otras para sus propios fines». Su franqueza sorprendió a Elena. El antiguo Tobías nunca habría admitido sus propios defectos con tanta franqueza. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó terminándose el chocolate. «Si evito la cárcel, me iré de la ciudad. Empezaré de cero en algún lugar de la costa oeste. Todavía tengo algunos contactos en el negocio de la restauración. Quizá pueda conseguir un trabajo como gerente». No dijo ni una palabra. «Y si lo consigo, bueno, entonces tendré tiempo para pensar en todos los errores que he cometido». Elena asintió, sin saber qué decir. Era extraño estar sentada frente al hombre que antes había sido el más cercano, pero que ahora parecía casi un extraño. «¿Sabes de lo que me he dado cuenta en estos meses?», preguntó Tobías de repente. «Te perdí mucho antes de engañar a Laurel. Te perdí cuando decidí que podía mentir y darle vueltas a las cosas en lugar de admitir los problemas y afrontarlos juntos». «Tal vez», asintió Elena. «Pero eso ya no importa». «No para nosotros», la miró con una extraña mezcla de pesar y humildad. «Pero quizás sí para otra persona. He estado pensando mucho en cómo salió todo mal, y me he dado cuenta de que no fue solo por el dinero o por Laurel. Se trataba de mi incapacidad para ser honesto, contigo, conmigo mismo, con nadie». Elena pensó que nunca había oído a Tobías hacer una confesión tan franca. Había sido necesaria la destrucción total de su vida para que por fin empezara a ver la verdad. «¿Qué vas a hacer con la casa?», preguntó Tobías tras una pausa. «He oído que la van a subastar». «Nada», Elena negó con la cabeza. «He comprado una casa nueva. Es pequeña, pero es mía». «¿Y no te tienta volver?». Una mirada de sorpresa parpadeó en sus ojos. «No», respondió ella con firmeza. «Hay demasiados recuerdos allí y no todos buenos. Prefiero empezar de cero». Tobías asintió, aceptando su respuesta. «Es razonable. Quizá yo también deba olvidar el pasado y seguir adelante. Si es que puedo. Lo hará». Elena terminó su chocolate y miró el reloj. «Tengo que irme. Le prometí a una colega que me reuniría con ella esta noche». Empezó a hacer la maleta y Tobías se levantó con ella.
Gracias por aceptar hablar, dijo. No me lo esperaba. Yo tampoco, admitió Elena. Pero quizá ambos lo necesitábamos, para cerrar el tema. Ella pagó su chocolate, Tobías su café. Salieron juntos de la cafetería, pero se detuvieron en la calle, preparándose para seguir caminos separados. Buena suerte en la vista, dijo Elena tendiéndole la mano para un apretón de despedida. Tobías le estrechó la mano con suavidad. Muchas gracias. Y suerte con tu investigación. Estoy seguro de que ayudará a mucha gente. Se separaron. Elena se dirigió hacia la parada de autobús, Tobías en dirección contraria, hacia el aparcamiento. No miró atrás, pero se sintió extrañamente aliviada, como si hubiera cumplido con una importante pero pesada obligación. En casa, Elena se puso su ropa casera y salió a su pequeño jardín. A pesar del frío otoñal, las rosas que había plantado en verano seguían floreciendo. Cortó algunos capullos para un jarrón y volvió a la casa, disfrutando del silencio y de la sensación de espacio propio. Sus pensamientos volvieron a la conversación con Tobías. Extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, pensó en él sin amargura ni rabia. Solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si su historia hubiera resultado diferente. Por la noche, mientras hojeaba las noticias en su tableta, Elena encontró un artículo interesante. Una gran empresa farmacéutica buscaba un investigador principal para un nuevo proyecto en el campo de las enfermedades autoinmunes. Era necesario trasladarse a Boston, pero las condiciones ofrecidas eran más que atractivas. Ella se lo preguntaba. Dejar Nueva Ibiza, donde había vivido casi toda su vida adulta. Empezar de nuevo en una ciudad desconocida. Hace un año la idea le habría parecido desalentadora, pero ahora, después de todos los cambios por los que había pasado, la idea de mudarse le parecía más emocionante que aterradora. Elena marcó la página, decidió estudiar la propuesta con más detenimiento mañana y volvió a prepararse para la reunión de la tarde. Kendra, su colega y amiga íntima, debía llegar con noticias sobre la ampliación del departamento de investigación. Kendra apareció hacia las 8, con una botella de vino y una caja de pizza. «Siento llegar tarde», dijo al entrar en casa. No podía salir del laboratorio. Las últimas pruebas han dado unos resultados asombrosos. ¿En serio? Elena la ayudó a quitarse el abrigo. Cuéntame más cosas. Kendra fue al salón y se acomodó en el sofá, abriendo el vino. La eficacia del fármaco es mayor de lo que esperábamos, casi un 30%, y casi no tiene efectos secundarios. La dirección está encantada. Están hablando de ampliar todo el programa de investigación y, posiblemente, de crear una división independiente a tu cargo. Es inesperado. Elena sirvió el vino en copas. Pero suena maravilloso. ¿En qué estás pensando?, preguntó Kendra al notar la expresión de su amiga. Pensaba que estarías encantada. Elena tomó un sorbo de vino, ordenando sus pensamientos. Estoy encantada, de verdad. Es que hoy he estado en el juzgado, la vista de Tobías. Eso es todo, asintió Kendra comprensiva. ¿Cómo ha ido? Como era de esperar. Le habían declarado en bancarrota y todos sus bienes iban a pasar por el martillo. Elena relató su encuentro con Tobías en el café. Era extraño verlo así, cambiado. Era como si no fuera el mismo hombre con el que me había casado. La gente cambia, dijo Kendra filosóficamente, sobre todo cuando lo pierden todo. Hablando de cambios, he oído que Pharmacorp está buscando un investigador principal en Boston. Es una gran oportunidad. ¿Cómo lo sabes? Helena se sorprendió. Acabo de ver el anuncio hoy. Porque llamaron a nuestro director preguntando por ti, sonrió Kendra. Parece que tu reputación va por delante de ti. Helena se recostó en el respaldo del sofá, intentando dar sentido a aquella información. Boston es una vida totalmente distinta. Quizás sea exactamente lo que necesitas, sugirió Kendra. Una ciudad nueva, nuevas oportunidades, sin fantasmas del pasado.
Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo las posibilidades y perspectivas que se abrían para Elena. Cuando Kendra por fin se marchó, Elena permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el cielo estrellado y reflexionando sobre los giros inesperados que estaba dando su vida. Había enviado su currículum a PharmaCorp por la mañana y había recibido una respuesta a la hora de comer. La empresa la había invitado a una entrevista por videollamada al día siguiente. Al parecer, la recomendación del director de Nexus Pharma era muy convincente. La entrevista fue bien. Elena habló de su investigación con un entusiasmo que no esperaba de sí misma. Los representantes de PharmaCorp, 3 científicos serios con una experiencia impresionante, le hicieron preguntas difíciles, pero ella se sintió segura al responderlas. Al final de la conversación, el investigador principal de la empresa, el Dr. Richards, sonrió y dijo: «Doctora Thornton, nos encantaría tenerla en nuestro equipo. Creo que podemos ofrecerle no solo el puesto de investigador principal, sino el de jefe adjunto del laboratorio. Su experiencia y su enfoque innovador son exactamente lo que necesitamos». La oferta superó las expectativas de Elena. Pidió unos días para pensárselo, pero en el fondo sabía que aceptaría. Esa tarde Elena decidió dar un paseo por la ciudad, quizá por última vez antes de marcharse. Caminó por calles que le eran familiares, pasó por lugares por donde alguna vez había caminado con Tobías, donde habían hecho planes para el futuro, soñado, reído. Extrañamente, aquellos recuerdos ya no le causaban dolor, solo una ligera nostalgia, como un libro que había leído hacía mucho tiempo. Llegó a su antigua casa sin haberlo planeado expresamente. Había un cartel de «Se vende» en el césped y unos obreros cargaban muebles en una furgoneta junto a la entrada. Los nuevos propietarios ya habían empezado a mudarse. Elena se detuvo en el lado opuesto de la calle, mirando la fachada de la casa en la que había vivido durante 8 años. Las columnas blancas de la entrada, los grandes ventanales, la terraza donde ella y Tobías desayunaban a menudo los fines de semana, el jardín que ella había cuidado con esmero. Era una casa preciosa, pero ahora pertenecía a otras personas, a otra vida. De repente, Tobías salió de la casa. Parecía cansado, pero ya no tan destrozado como en su último encuentro. Cuando vio a Elena, se quedó inmóvil un instante, luego cruzó la calle y se acercó a ella. «¿Has venido a despedirte de la casa?», preguntó sin sorpresa, como si esperase verla aquí. «No a propósito», respondió Elena. «Estaba dando un paseo y pasaba por aquí. ¿Estás ayudando a los nuevos propietarios?». «En cierto modo», sonrió Tobías levemente. «El juzgado me permitió llevarme objetos personales antes de la venta. Fotos, documentos, algunos recuerdos». Se quedaron un momento en silencio, mirando la casa que antes los había unido y ahora era un símbolo de la división. «He oído que Nexus Pharma está creando una división separada para tu proyecto», dijo Tobías. «Enhorabuena». «Gracias». Elena lo miró ligeramente sorprendida. «¿Aún sigues mi carrera?». «Acabo de enterarme. Nueva Iberia es una ciudad pequeña en algunos círculos». Se encogió de hombros. «Me alegro por ti, de verdad. Te mereces tener éxito». «Me han ofrecido un puesto en Boston», dijo Helena de repente. «En PharmaCorp. Probablemente acepte la oferta». Tobías asintió, aceptando la noticia. «Una nueva ciudad, una nueva vida. Eso es bueno, Elena. Necesitas seguir adelante». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué decidió el tribunal en el caso penal?». «Una condena condicional y una multa», respondió Tobías. «Tuvieron en cuenta mi cooperación con la investigación y el hecho de que ya lo había perdido todo. Fueron sorprendentemente clementes». «Me alegro», dijo Elena con sinceridad. «La cárcel no habría resuelto el problema». «No, no lo habría hecho», asintió. «Sabes, tengo una oferta de trabajo en Seattle. Consultor de restaurantes. No es tan prestigioso como tener mi propia cadena, pero es un trabajo honrado. Creo que yo también necesito empezar de nuevo».
Helena sonrió, sintiendo una extraña satisfacción al pensar que ambos estaban empezando nuevos capítulos de sus vidas. Seattle es una ciudad preciosa. ¿Cuándo te vas? La semana que viene. En cuanto termine aquí con todos los trámites. Tobías miró el reloj. Tengo que volver. Los trabajadores me están esperando. Claro, asintió Helena. Bueno, buena suerte en Seattle, Tobías. Y tú en Boston, Helena. Le tendió la mano, y ella se la estrechó. Hasta la vista. Hasta la vista. Lo vio cruzar la calle y volver a la casa, donde ya había comenzado una nueva vida sin ellos dos. Luego se dio la vuelta y siguió caminando, sintiéndose extrañamente ligera, como si el último hilo que la ataba al pasado por fin se hubiera roto. 2 semanas más tarde, Helena se encontraba en su nuevo despacho del principal centro de investigación de PharmaCorp en Boston. El amplio ventanal daba a la ciudad, nada que ver con Nueva Ibiza, más dinámica y moderna. Su equipo, 6 investigadores de talento, esperaba en una sala de conferencias, listos para empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Sobre la mesa había una fotografía enmarcada, el único objeto personal que había decidido dejar a la vista. La foto había sido tomada en su graduación universitaria, cuando Helena se estaba doctorando. En ella aparecía orgullosa, segura de sí misma, con el diploma en la mano, llena de esperanza y ambición. Era exactamente como se sentía ahora, como si volviera a ser ella misma, la que siempre había estado destinada a ser. Llamaron a la puerta. La doctora Elizabeth Richards, jefa del laboratorio y ahora su inmediata superior, apareció en el umbral. ¿Lista para empezar, doctora Thornton?, preguntó con una sonrisa. El equipo está esperando. Helena echó un último vistazo a la fotografía y asintió con decisión. Más que preparada, doctora Richards. Se dirigieron juntas a la sala de conferencias, donde Helena se encontró con 6 pares de ojos atentos, llenos de curiosidad y respeto. Su nuevo equipo, su nuevo proyecto, su nueva vida. Antes de comenzar la presentación, Helena pensó por un momento en lo extraña que era la vida. Laurel, que había engañado a su marido, ahora estaba escondida en algún lugar de Sudamérica, probablemente planeando su próxima estafa. Tobías estaba empezando una nueva carrera en Seattle, después de haber perdido todo lo que tenía, pero ganando tal vez una comprensión más clara de sí mismo. Y ella, Helena, empezaba un nuevo capítulo de su vida en Boston, con un puesto prestigioso y una investigación que podría ayudar a miles de personas. Si no hubiera sido por la infidelidad de Tobías, si no hubiera sido por sus maquinaciones financieras, si no hubiera sido por el divorcio en el que ella había renunciado a todos sus bienes, ganando a cambio la libertad de la deuda y la obligación, ella nunca habría terminado aquí. Nunca habría aprendido de lo que es capaz cuando solo confía en sí misma. A veces la pérdida resulta ser el principio de un camino para ganar algo mucho más valioso. A veces hay que desprenderse de lo que parece importante para conseguir lo que realmente importa. Doctora Thornton. La voz de Elizabeth la devolvió a la realidad. Su presentación. Helena sonrió, encendiendo el proyector. Gracias, doctor Richards. Así que, colegas, permítanme presentarles un proyecto que creo que cambiará el enfoque del tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y en ese momento supo con absoluta certeza que, por difíciles que fueran las circunstancias que la habían traído hasta aquí, estaba exactamente donde tenía que estar.